Bienvenidos a Link Internationally, un podcast multilingüe donde aprendemos internacionalmente y conectamos el reino. Hoy hay casi 7 millones de estudiantes internacionales y ese número sigue creciendo. Yo soy Ansa, su anfitriona, y aquí descubrimos historias reales de estudiantes internacionales, sus aventuras, sus desafíos y su caminar con Dios. Historias que nos muestran cómo Dios está obrando en y a través de la migración estudiantil en todo el mundo. Así que, acompáñanos. Hola a todos y a todas y bienvenidos al podcast del Link International. Hoy tengo el gusto de recibir a Sergio, que es de Colombia y que dejó su país para venir a estudiar al noroeste de Francia. Hoy vamos a conocer un poco más sobre su historia, su cultura y también sobre su fe. Hola Sergio, bienvenido. Qué bueno tenerte con Hola, nosotros. hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Sí, me alegra Gracias. mucho poder compartir con ustedes este tiempo. Sí, gracias. Colombia es un país famoso por su café, por la calidez de su gente y por sus empanadas. A nosotros nos encantan aquí en nuestra familia, pero aquí es bastante difícil encontrar la harina de maíz correcta para prepararlas. Para empezar, cuéntanos, según tú, ¿qué es algo muy típico de Colombia que alguien debería conocer si nunca ha visitado el país, como yo, por ejemplo? Bueno, algo típico de Colombia es los diferentes climas que hay en el país. Es algo increíble y es que Bogotá, la capital, la ciudad de la que vengo, es una ciudad que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es una ciudad fría, pero cuando tú coges un avión y llegas a la playa en 2 horas, o en menos, en una hora y media, 2 horas, pues te das cuenta de que llegaste a un lugar en donde hace 30 grados en el mismo día. Entonces, algo impresionante que me parece precioso en nuestro país es como esa diversidad en clima. Y también la biodiversidad del país, los animales, la naturaleza. Es un país muy, muy virgen en términos de la naturaleza. Entonces es algo hermoso que se debe descubrir del país. Entonces sí, es un país que ha encantado millones de turistas en los últimos años y es un país que tiene mucho que ofrecer, no solamente en temas de naturaleza, sino que también en su cultura, un país que ha guardado pues bastante su cultura, sus tradiciones, la gastronomía. Es un país que tiene muy buena gastronomía y bueno. Ah, qué bueno, me da ganas de ir. ¿Y cómo eran tus días cuando estabas creciendo? ¿Cómo eran tus semanas de niño o de adolescente? Bueno, yo crecí en una familia prácticamente sí, normal, de clase media. Entonces yo iba al colegio yo siempre fui al mismo colegio desde mis 6 años hasta la graduación del bachillerato a mis 16 años. Entonces fue una vida muy, muy tranquila, muy normal, una vida rodeada de la familia, porque en Colombia y en América Latina estamos muy rodeados de la familia. Y en mi casa vivíamos mi mamá, mi papá, mi hermana, mi tía. En una ocasión también tuvimos a un tío. Entonces estuvimos bastante rodeados por la familia. Y bueno, pues tuve una adolescencia normal, tranquila, con una familia muy presente y con una estabilidad también muy, muy importante. Qué bueno, gracias. ¿Cuándo estabas creciendo? ¿La fe tenía un lugar en tu vida diaria y habías escuchado hablar de Jesús o del Evangelio en esa época? Bueno, yo vengo de una familia originalmente católica. Sin embargo, cuando yo tenía 4 años, mis papás se separaron por dificultades que tenían en su matrimonio y mi mamá comenzó a ir a una iglesia protestante, una iglesia cristiana en el barrio en donde vivíamos. Entonces, digamos que ahí fue donde realmente yo comencé a ir a una iglesia, aunque era muy pequeño. Y más adelante, cuando yo tenía 8 años, mi papá, por su lado, Dios tocó su corazón y mi papá descubrió a Jesús y el Evangelio en otra iglesia, pues en esta nueva iglesia.
Y en esta iglesia mi papá decidió entregar su vida a Jesús y un tiempo después él decidió también proponernos a mi hermana y a mí que fuéramos con él a la iglesia. Y ya yo tenía entonces 8 años y ya tenía un poco más de comprensión y sí, ya tenía un poco más de comprensión para entender lo que era el evangelio, lo que es el evangelio. Y ahí comencé en serio a entender lo que es el evangelio. Y pues gracias a Dios hace parte de mi testimonio y de la belleza de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y es que mis papás, Dios restituyó el matrimonio, mis papás volvieron juntos cuando yo tenía más o menos 8 o 9 años. Y eso pues permitió que nosotros pudiéramos crecer como familia en esta nueva iglesia en la cual mi papá se convirtió y pudiéramos crecer sí, crecer y continuar en este caminar cristiano. Gracias, qué maravilloso ver y escuchar el poder de Dios que restaura las vidas de individuos, pero de familias también enteras. ¿Y qué fue lo que te motivó a venir a estudiar a Francia? Bueno, yo tenía mucha curiosidad de poder descubrir Europa. Yo, bueno, tengo unas primas que viven en Inglaterra y como que siempre escuchaba hablar sobre el tema de Europa y tenía como ganas de poder estudiar o de visitar Europa. Y entonces cuando yo comencé la universidad, a mis 17 años, nos dijeron o nos presentaron todas las oportunidades que habían en todo el mundo, pero sobre todo en Europa y particularmente en Francia. Entonces, muy temprano en la universidad comencé a interesarme y a prepararme para poder viajar a Francia y poder hacer un intercambio. Al principio era solamente un intercambio de 6 meses, pero después quise poder em, conocer otros tipos de intercambio, otros tipos de oportunidades y terminé escogiendo un intercambio que se llama doble titulación, que son 2 años en el país. Y bueno, eso fue lo que Dios me permitió finalmente hacer. Y bueno, pues escogí Francia porque la lengua francesa y el idioma me parecieron muy bonitos y también la, la apertura mundial que representa el idioma francés es algo también impresionante en términos de Mm, cultura y de países que lo hablan. Entonces, sí, sí. sí. Sí, gracias. ¿Y hablabas francés antes de venir? Yo no hablaba nada de francés hasta que entré a la universidad y comencé a hacer cursos de francés, entre comillas, privados. Pues no, o sea, Mm, privados, o sea, como pagos, pero en cursos los sábados con otras mm, personas, en grupos, en cursos grupales. Y comencé y lo hice durante 4 años antes de venir a Francia. ah, sí, sí, sí. Y Sergio, ¿cuál fue el choque cultural más grande para ti? Porque Francia es El, muy diferente de Colombia, ¿no? sí, es bastante diferente. Yo creo que el choque cultural, bueno, hay que saber que cuando yo llegué era la época post-COVID, o todavía estábamos como en esa época del COVID. Entonces, había mucha distancia entre las personas. Entonces yo sabía, digamos que yo me había interesado en la cultura francesa, en conocer cómo era la cultura, pero el tema del COVID hizo que algunas cosas de la cultura se intensificaran. Por ejemplo, el individualismo o la distancia entre las personas, el frío de la cultura. Eso fue una primera experiencia que tuve con la distancia con las personas, con el contexto del COVID y sumado a la cultura, que es una cultura un poco más individual. Cada quien, digamos, que es responsable de sí mismo y eh, un poco menos abierta como lo es la cultura de la que vengo colombiana. Entonces, digamos que esa fue mi primera experiencia en términos de choque cultural. Sin embargo, bueno, con el tiempo uno va descubriendo a las personas y va conociendo la forma de ver las relaciones en esta cultura y ahí uno va conociendo un poco más a las personas y el trasfondo y el corazón de las personas y ya digamos que uno va entendiendo el porqué de las cosas o el porqué digamos que al principio son un poco más fríos o un poco más distantes. Pero ese fue Sí, sí. efectivamente la primera experiencia de choque cultural. Sí, así lograste adaptarte. Sí. Qué bueno.
Durante tus estudios, Sergio, estuviste muy involucrado con la comunidad de estudiantes internacionales, con personas de culturas y religiones muy diferentes, ¿no? ¿Y qué cosas te enseñó Dios a través de esos encuentros multiculturales? Bueno, encontrar personas de diferentes culturas ha sido una experiencia maravillosa porque personalmente me ha permitido descubrir la forma de ver las cosas de acuerdo a la cultura de cada persona y eso es precioso. Y personalmente, Dios me ha enseñado a ver a las personas, claro, como creación de Él, no importa el lugar donde, de donde vengan, son creación de Dios, pero sobre todo me ha transformado en el poder del Evangelio. Es decir, que como yo vengo de un país principalmente de tradición católica, es un país principalmente cristiano católico, entonces estamos muy acostumbrados a conocer o a escuchar mensajes bíblicos, pero cuando estoy compartiendo con personas de distintos contextos, de distintas culturas y muchas de ellas de países eh, que son, que no tienen el cristianismo como la principal religión, pues me permite entender que el mensaje del Evangelio es poderoso, pero también lo puedo transmitir de forma sencilla. Entonces, me ha permitido entender eso del Evangelio, la sencillez y el poder que tiene el Evangelio en pocas palabras y tal vez en algo distinto de lo que yo conocía en mi país, que ya digamos que como yo estaba, estaba involucrado en una iglesia, etcétera, como que ya me estaba acostumbrando a que todos hablábamos el mismo lenguaje o las mismas, teníamos como las mismas referencias de lo que se hablaba en temas bíblicos, pero llegar a un nuevo lugar donde hay nuevas culturas, pues me permitió tener esa humildad y esa perspectiva de una persona que va a entender palabras o un mensaje por su primera vez y es necesario que el mensaje sea esencial y al mismo tiempo poderoso como Jesús lo presentó en su evangelio. Entonces, me ha parecido una experiencia hermosa para entender el poder del evangelio, pero también la sencillez del mensaje y la forma en la que las personas también de diferentes culturas están dispuestas y abiertas a escuchar eh, esta belleza y esta belleza y la luz del evangelio. Sí, exacto. Sí, muchas gracias. ¿De qué manera esa experiencia multicultural cambió tu manera de ver el mundo, a Dios y a ti mismo? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas es tener un poco más de empatía, tener más de amor por las diferentes culturas y diferentes personas del mundo, porque cuando tú conoces a las personas y las culturas te das cuenta, primeramente que es como tú, son personas creadas por Dios, pero también te permite pues más allá de conocer su gastronomía, sus idiomas, sus costumbres, también te permite darte cuenta de que necesitas esa humildad que Dios puede tener en tu corazón y digamos que para mí ha sido un proceso muy bonito como esa, recibir de la humildad que Dios me puede dar en mi corazón para poder transmitir un mensaje como lo es el Evangelio. Y, y bueno, y tener amigos de todo el mundo ha sido una experiencia también enriquecedora y poder ser fiel a mi esencia como colombiano y también como cristiano es algo pues muy importante que yo pueda entender que yo tengo una identidad como hijo de Dios, como discípulo de Jesús y y como colombiano también y que yo pueda también compartir a los demás de esa esencia que soy y ver que los demás también están interesados en descubrir y en conocer la esencia de quién soy. ¿Qué consejo le darías a estudiantes latinoamericanos que quisieran venir a estudiar a Francia? Bueno, sobre todo la preparación. La preparación es muy importante, pues porque hace parte de, de ese proceso en el cual tú eh, tomas ciertas decisiones antes de viajar, antes de tomar el vuelo hacia este país al que quieres viajar. Entonces, para mí la preparación es muy importante, conocer la cultura, conocer el idioma, conocer
la música, la gastronomía, me parece que es algo muy importante, algo que ayuda bastante a querer el país al que vas a ir. Entonces, creo que es un consejo muy importante y yo también, pues lo apliqué cuando yo estaba en Colombia antes de venir a Francia. Comencé a escuchar música. Por ejemplo, a mí me encanta la música de EMCI Televisión y comencé a escuchar música, comencé a escuchar emisiones, podcast, y eso me ayudó mucho a conocer, descubrir el idioma, mejorar en el idioma, en la escucha, pero también a descubrir la cultura y a comenzar a enamorarme de esa cultura en la cual yo iba de la cual yo iba a ser parte. Entonces me parece que la preparación es algo muy importante y es mi consejo pues para todos que puedan em, descubrir, prepararse y practicar el idioma, por supuesto. Ay, muchas gracias, Sergio, por compartir tu historia y tus reflexiones con nosotros. Y como dicen en Colombia, qué chévere. Y para Sí, terminar bien este episodio, creo que me voy a ir a tomar un buen café colombiano. bueno, me parece muy Gracias y bien. que, sí, Disfrútalo. gracias. Que Dios te bendiga. Chao, Amén. Gracias. chao. Chao. Y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Link International. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al podcast para no perderse ningún episodio. Publicamos uno nuevo cada lunes. Y si creen que esta conversación puede animar o inspirar a alguien más, no duden en compartir el enlace con sus amigos, su familia o alguien que lo necesite. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo episodio.